Bueno, pues continuamos con esa segunda parte de la clase. Vamos a platicar un poco sobre qué es esto del marco teórico, o a qué se refieren los marcos, que no tienen nada que ver con los nombres. Eh, Cuando se habla de un marco teórico, hay que entender que este marco va a fundamentar toda la investigación. Eso quiere decir que el marco teórico se constituye en una especie de guía o de hilo conductor de la misma. Es importante, vamos a hacer la lectura de esto, es importante situar a nuestro problema dentro de un conjunto de conocimientos, lo que les llamaba el fenómeno observable o la realidad observable, que permite orientar nuestra búsqueda y nos ofrezca una conceptualización adecuada de los términos que utilizamos. Ojo, conceptualización no tiene nada que ver ahorita con diseño arquitectónico, después vamos a ver ese punto. Se refiere a los conceptos necesarios para formular el entendimiento de esta realidad observable. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del marco teórico, vamos a entender que va a cumplir funciones que para generar un marco de referencia, establecer una hipótesis, o sea, supuestos, nos ayuda a ampliar el horizonte, orientar el estudio de la investigación y prevenir errores. Eso es muy importante, porque si yo genero este hilo conductor, es menos probable que yo de pronto me salga y termine investigando lavadoras si yo quería hacer hospitales. ¿Me explico? Entonces, la función del marco teórico es generar un marco de referencia, establecer supuestos o hipótesis. No me gusta mucho el término hipótesis porque nos refiere mucho como a esta ciencia exacta, pero bueno, establecer supuestos o hipótesis, ampliar nuestro horizonte de estudio, porque a veces en el caso de hablar de vivienda, pensamos en nuestra vivienda, pero hay diferentes tipos de viviendas, que es lo que tendrán que ustedes ir conociendo. Luego, orientar nuestro estudio hacia qué o hacia dónde, cómo vamos a investigar y evitar los errores. El marco teórico, además de cumplir con estos puntos, nos va a conducir a un enfoque teórico. Vean cómo hay dos cosas. Este enfoque teórico será, primero, y esa es la parte más pesada, sobre todo en tesis, aquí digo es algo muy general, que es la revisión de literatura, lo que en algunos, y eso lo pueden investigar, se llama estado de la cuestión. El estado de la cuestión es a través de una revisión exhaustiva de literatura para consultar, observar, detectar y extraer y recopilar información de diferentes autores para que tú construyas o adoptes una perspectiva teórica. Vamos a suponer, si hablamos de vivienda, es tan inmensa la temática de vivienda que es ahí donde yo necesito generar un marco teórico. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito investigar? ¿Qué necesito buscar? ¿Qué se entiende por casa? ¿Qué se entiende por vivienda? ¿Qué es un hogar? ¿Qué es o a qué se trataban los proyectos de la casa obrera? Como para yo ir forjando una perspectiva teórica propia, la cual voy a abordar yo en mi problema urbano arquitectónico. No porque siempre estén citando autores o porque digan, según fulanito de tal, mi propuesta es... No es tanto así. Simplemente para tener todo un bagaje de base para poder argumentar. Eso es lo que nos interesa. Que ustedes argumenten sus propuestas. ¿Ok? Entonces, este marco referencial nos va a ayudar a argumentar nuestras propuestas. El enfoque teórico tendrá diferentes criterios que dependerán de la economía, que dependerán de esta, lo que le llaman ahí la heurística, que se refiere a esta arte de la invención, de la exploración, de la investigación, etcétera, de la perspectiva que tú ya fijaste,
con la revisión literaria, un criterio lógico, un criterio de razón, para poder escribir, explicar y predecir ciertos fenómenos de esta realidad observable. ¿Qué funciones tiene el enfoque teórico? Ojo, no confundir con la función del marco teórico. Me refiero a las funciones del enfoque teórico: predecir, relacionar, sistematizar, explicar, que va muy de la mano con la argumentación, el razonamiento del por qué yo hago las cosas. Esto es lo que nos va a diferenciar de un técnico. Un técnico en arquitectura es el que dibuja, el que hace, etc. Pero el marco teórico, la fundamentación, la argumentación es lo que nos hace diferenciarnos de un técnico. Porque sabemos qué hacemos y por qué lo hacemos, y porque tenemos diferentes alternativas y diferentes referencias y diferentes análisis en torno a una misma problemática. ¿Ok? Las funciones del marco conceptual, lo vuelvo a señalar: ayuda a prevenir errores, orienta la investigación, amplía el horizonte de estudio, conduce al establecimiento de afirmaciones, inspira nuevas áreas y líneas, provee un marco para interpretar. Entonces es importante el marco conceptual, también conocido como marco teórico conceptual, que prefiero que así lo manejen, va a ser un marco referencial para ustedes poder argumentar y sustentar tanto su investigación como su proceso de diseño. Existen Existen diferentes tipos de marcos, como es el marco conceptual y el marco teórico, los cuales suelen manejarse o por separado o incluirse en un mismo tipo de marco. El conceptual se va a referir a la definición de eventos o variables del estudio, mientras que el marco teórico al desarrollo de la teoría que permite comprender el estudio. ¿Ok? Desde ahí yo puedo decir qué es casa, qué es vivienda, ese tipo de aspectos básicos. ¿Ok? A partir de yo poder generar aquí una descripción de conceptos básicos. De hecho, por ahí va el ejercicio que vamos a iniciar el día de hoy. Puede existir un marco de antecedentes que se refiere a una especie como de introducción o datos generales a una problemática o a aquella motivación que orilló a la realización de esta investigación. ¿Ok? Vamos a encontrar que también existe un marco referencial, que es una reseña de las investigaciones anteriores. El famoso marco histórico, que es una reseña histórica que permite identificar el contexto en el cual se va a incluir ahora nuestro objeto arquitectónico. Marco legal o normativo, la fundamentación normativa de la misma propuesta arquitectónica. El marco metodológico es los pasos que van a realizar para ustedes proponer el objeto arquitectónico. Nosotros específicamente, o por lo menos lo que vamos a buscar desarrollar en estas próximas clases, es el marco teórico conceptual y el marco metodológico. ¿Ok? Claro, mencionaremos por ahí algo del marco histórico y algo del marco normativo. ¿Ok? Pero nos vamos a tratar de centrar en un marco teórico conceptual y un marco metodológico. Me salto esto y voy a poner aquí tres ejemplos muy generales. Si yo hablo de un marco teórico, por ejemplo, esta es información que uso en mi clase de teoría 3. Tenemos aquí a dos autores, Gaston Bachelard e Ivan Illich. Cuando hablan de la casa o de la vivienda, aquí nosotros conceptualmente, en un marco conceptual, tendríamos nosotros que identificar a qué se refiere casa. ¿Qué es casa? ¿Qué es vivienda? ¿Qué es hogar? ¿Qué es morada? Porque nuestro ejercicio va a ser una casa. Si fuera un hospital sería ¿qué es hospital? ¿Qué es una clínica de atención? ¿A qué se refiere un hospital regional?
¿A qué se refiere un hospital de 20 camas? ¿A qué se refiere, qué sé yo, la unidad básica de servicio? ¿Por qué es una cama? Etcétera, ¿no? ¿Qué es el selle? ¿Qué es el área de espera? ¿Qué requiere, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, a partir de preguntas de investigación, es conforme yo voy generando mi marco teórico conceptual. ¿Ok? Vamos a leer solamente como ejemplo lo que dice Gastón Bachelard. Nos dice, la casa natal desarrolla en nosotros una jerarquía de las diferentes formas de vivir. Ahí tendremos que decir qué es una forma de vivir, lo cual vamos a ver, creo que en la siguiente clase. Las formas de vivir y habitar. Todas las demás casas en las que podemos vivir a lo largo de nuestra vida son solo variaciones de esta. En ella, la memoria y la imaginación trabajan mutuamente, construyendo una comunidad de recuerdo y de la imagen. Por lo tanto, Gastón Bachelard nos habla más allá de una definición de casa, nos dice lo que pasa en una casa. Por lo tanto, yo tendría que, a partir de este referente teórico, generar espacios, diseñar espacios propios para que la gente pueda vivir sus actividades y generar sus propias experiencias. ¿Qué nos dice Ivan Illich? La vivienda tradicional nunca estaba acabada, en el sentido en lo que hoy decimos que un bloque de pisos o de apartamentos se entrega llave en mano. A diario remiendan las tiendas sus moradores, la levantan, la extienden y la desmontan. La casa de labor florece o decae con prosperidad y decae con la prosperidad, y el número de sus ocupantes. A menudo puede apreciarse desde lejos si los hijos han abandonado ya el hogar paterno o si los viejos han muerto. ¿Qué nos dice aquí Ivan Illich? Que finalmente la vivienda es algo inacabado. La vivienda es algo que está en constante transformación. La vivienda es algo que está inconcluso. Y se refiere a estos renders donde se ven las casas como que las limpiaron con maestro limpio 7 veces seguidas, ¿no? Que todo brilla. Díganme quién tiene una casa así. Solamente alguien que tenga trabajadores o trabajadoras domésticas de planta. Pero realmente no es cierto. Aquí mismo tengo unas chanclas aquí a un lado. Y un libro y aquí una botellita, miren, de Peñafiel. Voy a tomar mi poquito agua mineral, ¿no? Y tengo una taza de café de hace no sé cuántos días. Así es. Ustedes ven en su casa y de pronto hay un calzón ahí tirado, unos calcetines o de pronto pusieron un calendario de muy mal gusto en la sala, ¿no? Porque se los regaló el carnicero. No lo sé. La casa se va transformando constantemente conforme a tus necesidades. Y eso es importante. Entender que estas casas deben de tener este esquema. Y bueno, aquí no entraré en muchos análisis, reflexiones. Simplemente que quiero que vean la idea de vivir un espacio. Vean, esa es una prisión ahí en Colombia. Vean las condiciones de habitabilidad. En este caso no son nada adecuadas. O este caso que es bien interesante, la ciudad de Kowloon. Era una ciudad en Hong Kong que ya no existe, en donde de pronto comenzó un hacinamiento masivo. Y de pronto quiero que vean el interior de este lugar. Ahí se puede ver cómo fue creciendo una ciudad a finales del siglo XIX, cómo fue aumentando de pobladores, de densidad, y de pronto llegó a tener 50,000 habitantes en 2.5 hectáreas. O sea, es muchísimo. Muchísima densidad para la poca cantidad de espacio. Y vean lo que se generó. Aquí en el centro ahí apenas se ve un paticillo. Aquí hay otro paticillo. Y lo demás, vean. O sea, es horrible, ¿no? Quien le interese, busque ciudad de Kowloon para que vean el interior de esta ciudad. Un ejemplo en el marco teórico. Utilizando varios autores como Ivan Illich, Gastón Bachelard,
Palasma, etcétera, yo pude ir construyendo ciertas definiciones conceptuales. Desde qué es el habitar, cómo se relaciona con términos en latín y el significado de estos, como el qué es el habitare, qué es el morari, qué es el morare, qué es el moris. ¿Ok? No voy a dar la explicación de todo eso, simplemente estoy mostrando un ejemplo de cómo ustedes tienen que tener un bagaje conceptual para saber qué es lo que van a hacer y cómo lo voy a hacer. Simplemente la diferencia entre qué es una vivienda y qué es una casa. Se puede entender que una casa es un conjunto de pensamientos, recuerdos, sueños, es el escenario donde se desarrollan las diferentes formas de vivir y de habitar, en donde residen nuestros valores de intimidad. Mientras que la casa es algo muy genérico, la vivienda es algo muy genérico. No tiene la caracterización de los usuarios. Por lo tanto, ustedes van a proyectar una casa. Y esa casa tiene que ser el reflejo de las necesidades de su usuario. Si no, estarían haciendo una vivienda cualquiera. Prácticamente ustedes van a hacer una casa como si fueran un sastre, a la medida de los habitadores. ¿Qué es el hábitat? ¿Qué es el habitar? ¿Qué es el morar? ¿Qué es el hogar? Son diferentes grados de intimidad. El hábitat es un espacio construido. El habitar es una huella, es la huella de vida en el tiempo. Morar es un espacio mental, una intimidad intangible, mientras que el hogar es una intimidad tangible y social. Te invito a mi hogar, pero el hogar no es lo mismo que la morada. En fin, es una discusión que ustedes tendrían que reflexionar, investigar, etc. Por ejemplo, este concepto bien interesante. Esto es de Le Corbusier. Esta obra de Le Corbusier es muy, muy interesante. Él se dice, y me quiero centrar a esta columna, el por qué usuario o el por qué habitador. Se dice que en el movimiento moderno lo que se buscaba era un uso de espacios atendiendo las medidas de un hombre universal. Acuérdense el famoso modulor. Por lo tanto ahí se dice el usuario, aquel que usa el espacio. Pero es un concepto muy de mediados de los 50 del siglo pasado. 5, 6, 7, 70 años. Se dice que ahora el individuo es un habitador porque goza las atmósferas. Esto quiere decir que la arquitectura hoy en día tendría que considerar ambientes y atmósferas, que más adelante veremos qué es eso. Ya nos habla de un individuo que tiene manías, que tiene gustos, que tiene diferentes particularidades del cómo vivir y cómo disfrutar su espacio. Y eso lo tenemos que entender. Y si no es posible, generar espacios lo suficientemente flexibles para que cualquier usuario se pueda convertir en un habitador. Ajuste ese espacio a sus necesidades. El marco histórico. No voy a entrar, insisto, en detalles. Es una súper embarrada de lo que ustedes tendrían que investigar. Y que lo van a tener que hacer. El simplemente entender los aspectos básicos de dónde viene una casa. Con los arquetipos renacentistas de la cueva, la cabaña y la tienda. Con los diferentes aspectos de cómo la mujer y el hombre han adaptado su entorno a sus necesidades, primero a su protección. Entender cómo hay diferentes, cómo la vivienda puede representar diferentes latitudes, diferentes características del clima en donde se desarrolle, pero las necesidades de la mujer y el hombre son similares: protección, calor, refugio, etc. Aquí hay un ejemplo más. Esto es en Venezuela, cómo construyen palafitos sobre una ribera del río sin tocar el agua, ¿no? Están de patitas, hincados en el lecho del río para colocar sus palafitos.
Esto, por ejemplo, son palafitos, pero del norte de Alemania. Vean, es algo que lo pueden encontrar en cualquier lado. Las vecindades, ¿por qué se dio las vecindades? Como esta idea de finales del siglo XIX con la gente rica deja el centro histórico para irse a las nuevas colonias, ¿no? Principios del siglo XX. Lo van a ver en Historia 2 el siguiente semestre. Y de pronto estas casonas quedan abandonadas y grupos sociales de menores recursos llegan y adaptan estas casas abandonadas, generando viviendas, que es algo que ha sobrevivido a lo largo del siglo XX y hoy en día todavía existen las vecindades. La importancia, por ejemplo, de Juan Legarreta proponiendo una casa tipo para los obreros. Lo interesante es cómo generar espacios flexibles en donde había muros que, mejor dicho, al no haber muros, de pronto aquí podía yo generar por lo mientras cortinas. Ya después le pongo el muro. Con una doble altura en el espacio de la estancia, que es el espacio en ese entonces el más importante para la familia, etcétera. Y este quizás es un hito arquitectónico cultural de la vivienda. Es la unidad habitacional Marsella de Le Corbusier, en donde podemos ver, muy interesante, cómo este edificio en la parte central tiene una zona de comercio, pero cada uno de sus diferentes pisos cumple este esquema. En la parte central es un pasillo en el cual me va a distribuir a las diferentes viviendas o departamentos, y cada departamento tiene forma de L, de tal forma que genera una doble altura, una especie de tapanco y una planta baja o una planta alta, dependiendo en dónde se encuentra el departamento, con una entrada de luz difusa de un lado, sol directo del otro lado, y te genera espacios demasiado interesantes como esto. Vean, es una vivienda pequeña, pero wow, ¿no? Qué interesante cómo está el esquema. Y lo interesante es que además la unidad habitacional Marsella propone diferentes esquemas, no solo de acomodo, sino diferentes tipos de espacios habitacionales. Desde habitaciones de hotel, que son estos amarillos, desde habitación de hotel tipo apartamento de soltero, apartamentos para parejas sin hijos, apartamento para familias con 2 hijos, apartamento para familias con 2 hijos a 4 hijos. Este edificio estuvo adelantado a su época. No podíamos hablar de una familia tipo. Hoy en día menos. Ahora ya hay familias homoparentales, familias con perrijos, familias con qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo genero espacios para cada uno de ellos? Ahí está el reto de los arquitectos, ¿no? Quizás uno de los primeros esquemas, o el primer esquema, mejor dicho, de vivienda multifamiliar es el Miguel Alemán, por Pani, allá en lo que es Félix Cuevas. Podemos ver este esquema muy a la idea de que todos ahí, con esta idea de Le Corbusier, habiten, trabajen, circulen y cultiven su cuerpo. Había gimnasios, había alberca, había no sé qué, etcétera, etcétera. Aquí hay otra que es la unidad multifamiliar Juárez, etcétera. Entonces, es importante entender esto, ¿no? Obviamente por tiempo no se puede dar todo un marco histórico, porque además ni hay el tiempo y no sería el objetivo específico de la asignatura. Son 3 ejemplos. La idea, y ahorita ustedes lo van a ver, es atender una serie de puntos como actividades de planificación para que ustedes lo puedan desarrollar en la próxima hora de clase, y habrá una tarea que se les publicará hoy lunes en la noche para que la puedan entregar el próximo lunes, y será un ejercicio que tendrá un mayor peso obviamente en su evaluación. Ya se les contará de qué. Van a trabajar con los equipos conformados y ya. Cualquier duda, por favor, compañeras y compañeros, tengan a bien escribirlo en el Facebook y se los responderé a la brevedad. ¿Ok? Pues muchas gracias, cuídense mucho y excelente inicio de semana. Bye.